Nunca pensé que mi vida pudiera cambiar en un solo día, y mucho menos en medio de una feria literaria. Me miro ahora, sentada frente a la cámara, contándote esto con el corazón acelerado y las manos temblando, porque aunque han pasado semanas, todavía siento el frío de ese momento. Yo era solo una niña de 12 años con un cuaderno lleno de historias, un sueño enorme y una fe inquebrantable en que mis palabras podían tocar corazones. No tenía ni idea de que ese sueño se convertiría primero en humillación y luego en algo mucho más grande, algo que ni siquiera imaginé. Hasta ese día mi vida era tranquila, aunque humilde. Vivía con mis padres en un barrio sencillo, donde el ruido de los vendedores ambulantes se mezclaba con el olor a pan recién horneado cada mañana. Mi mamá era maestra en una escuela pública y mi papá trabajaba como carpintero. No teníamos lujos, pero sí teníamos un hogar lleno de libros, risas y pequeñas tradiciones familiares. Cada noche, antes de dormir, yo leía mis cuentos en voz alta para ellos. Era nuestro momento, ese pedacito de magia que me hacía sentir que, aunque el mundo allá afuera era enorme, en nuestra sala yo podía ser la protagonista. Desde que aprendí a leer, los libros fueron mi refugio y mi ventana. Empecé a escribir mis propias historias con hojas recicladas y lápices prestados. Cuando cumplí 12, reuní todo lo que había escrito y lo convertí en mi primer libro, hecho a mano, con portada pintada por mí y cosido con hilo que mi abuela me dio. Lo llamé Cuentos para Corazones Invisibles, porque siempre creí que hay personas que sienten tanto que nadie las ve, y mis relatos eran para ellas. Ese libro era mi tesoro más preciado, mi carta de amor al mundo. El día de la feria literaria me levanté antes del amanecer. Mi mamá me peinó con cuidado y me prestó su bufanda favorita para que me sintiera especial. Llevaba en mis manos una bolsa con mis copias impresas que había logrado pagar vendiendo galletas en la escuela. Recuerdo que mientras caminábamos hacia el centro cultural, yo repetía en mi cabeza las palabras que iba a decir si alguien importante me preguntaba de qué trataba mi libro. Mi corazón latía como si fuera a explotar, pero era un latido feliz, lleno de ilusión. Cuando llegamos, todo era inmenso y brillante. Había stands con luces, carteles de autores famosos, cámaras de televisión y gente elegante hablando de literatura como si fuera un club secreto. Yo me sentí pequeña, diminuta, pero a la vez poderosa, porque llevaba conmigo algo único, algo que nadie más podía ofrecer. Mi mamá me dio un abrazo y me dijo que no tuviera miedo, que las palabras no tienen dueño, que las historias siempre encuentran su camino. Entonces respiré hondo y entré sola, porque quería demostrarme que podía. Al principio todo fue tímido. Me acerqué a algunas mesas y ofrecí mi libro. La mayoría de las personas sonreían con condescendencia y me decían cosas como «Qué linda, sigues intentando». Otros ni siquiera me miraban, como si fuera invisible. Cada rechazo dolía un poco, pero yo me repetía que solo necesitaba a una persona, una sola, para que mi historia comenzara a brillar. Me movía entre los pasillos con cuidado, aferrada a mi bolsa como si fuera un escudo. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre alto, con traje oscuro y sonrisa segura, rodeado de periodistas y asistentes. Lo reconocí de inmediato. Era don Ramiro, un millonario muy famoso por financiar eventos culturales y por aparecer en las noticias como un gran mecenas de la literatura. Pensé que si él miraba mi libro, tal vez algo bueno pasaría. Reuní todo el valor que me quedaba y caminé hacia él. Cada paso me parecía eterno. Cuando llegué, esperé mi turno. Él estaba hablando con un escritor reconocido, riendo fuerte, como si todo girara a su alrededor. Cuando por fin se giró, le extendí mi libro con mis manos temblorosas. «Señor, este es mi primer libro.
Lo escribí yo misma. ¿Podría leerlo?, dije con una voz que apenas me salía. Por un momento creí que él sonreiría, que tal vez vería algo en mí. Pero su mirada se detuvo en la portada, arrugó la frente y soltó una carcajada que me atravesó como un cuchillo. «¿Qué es esto? ¿Una libreta de tareas?», preguntó en voz alta, y todos a su alrededor rieron. No me dio tiempo de responder. Con un gesto brusco me arrebató el libro de las manos y lo levantó para que los demás lo vieran. «Miren esto, niños jugando a ser escritores. Deberían estar en la escuela, no molestando aquí». Mi cara ardía, sentía que las lágrimas querían salir pero no quería llorar delante de ellos. Intenté explicarle que era mi trabajo, mi sueño, pero no me dejó hablar. En un instante, mi ilusión se hizo pedazos. La gente alrededor murmuraba, algunos con pena, otros con diversión. Yo solo quería desaparecer. Vi cómo don Ramiro dejaba mi libro sobre una mesa como si fuera basura y seguía hablando con los demás como si nada hubiera pasado. Caminé hacia la salida sin mirar atrás, apretando los puños, tratando de contener el llanto. Mi corazón, que antes latía de emoción, ahora latía de vergüenza y rabia. Al llegar afuera, mi mamá me esperaba. No hizo falta que le dijera nada. Lo vio en mis ojos. Me abrazó fuerte y aunque yo intenté ser fuerte, rompí en llanto. Sentí que había fallado, que mi sueño no valía nada. Mientras caminábamos de regreso, ella me decía que no me rindiera, que lo que importa es la historia, no las personas que no la entienden. Pero yo no podía dejar de pensar en la risa de ese hombre, en la humillación delante de todos. Esa noche no pude dormir. Me senté en la cama con el cuaderno abierto, leyendo mis propios cuentos. Cada palabra me parecía lejana, como si ya no me perteneciera. Pensé en abandonar todo, en dejar de escribir. Tal vez ese mundo no era para mí. Tal vez mis historias nunca saldrían de esas hojas. Cerré el cuaderno con fuerza y me quedé mirando la ventana, preguntándome por qué había creído que podía lograrlo. Mientras tanto, en algún lugar del centro cultural, mi libro seguía sobre esa mesa, olvidado, con mis dibujos y mis palabras esperando ser descubiertos. Lo que yo no sabía en ese momento era que una persona inesperada lo encontraría y que ese gesto cambiaría todo lo que estaba por venir. Capítulo 2. Ojos que no ven el talento. A la mañana siguiente, desperté con los ojos hinchados y la garganta cerrada. Mi mamá ya había salido a trabajar y mi papá estaba en el taller, como siempre. El silencio en casa se sentía más pesado de lo normal. Yo me senté en la mesa del desayuno mirando el cuaderno vacío que tenía frente a mí, donde había comenzado un nuevo cuento antes de la feria. Pero no pude escribir ni una sola palabra. Por primera vez, me sentía avergonzada de mi sueño. Me pregunté si valía la pena seguir insistiendo, si no era mejor guardarlo todo en una caja y dejar que se cubriera de polvo con el tiempo. En la televisión del comedor hablaban de la feria como un evento exitoso. Mostraban entrevistas con autores famosos, premios, brindis, elogios, pero nadie hablaba de la niña que fue humillada en público. Nadie mencionaba cómo un sueño fue aplastado por la soberbia de un hombre poderoso. Apagué la televisión. Sentí un nudo en el estómago que no se iba. Caminé por la casa como un fantasma, sin saber qué hacer conmigo misma. Por la tarde decidí volver al centro cultural. No le dije a nadie, solo agarré mi mochila y caminé hasta allá. Quería recuperar mi libro, el que don Ramiro había dejado sobre la mesa. Tenía miedo de que lo hubieran tirado, pero una parte de mí todavía esperaba encontrarlo. Cuando llegué, el lugar estaba casi vacío. Solo quedaban algunos trabajadores recogiendo las cosas. Me acerqué a la mesa donde lo había visto por última vez. Ya no estaba. Pregunté a uno de los empleados si lo habían guardado o tirado.
Él me miró con indiferencia y dijo que todo lo que no tenía valor había sido enviado a reciclaje o limpieza. Sentí que se me rompía algo dentro. Volví a casa en silencio, con la mochila vacía y los pies arrastrando el polvo de la calle. Esa noche no cené. Me metí en la cama con la cara enterrada en la almohada y me prometí no volver a escribir nunca más. Lo que yo no sabía era que, mientras yo me rendía, algo estaba comenzando a ocurrir. En una casa enorme, rodeada de jardines y ventanales, una niña de 10 años llamada Clara, nieta de don Ramiro, había encontrado el libro entre los papeles olvidados de la feria. Le llamó la atención la portada pintada a mano, con colores vivos y letras torcidas pero encantadoras. Lo tomó con curiosidad y comenzó a leer. Desde la primera historia quedó atrapada. Clara tenía acceso a cientos de libros. Su abuelo le regalaba ejemplares firmados, primeras ediciones, novelas premiadas, pero nunca había leído algo que la hiciera sentir tan vista, tan comprendida. Los cuentos hablaban de niños solitarios, de mundos mágicos escondidos bajo la cama, de valentía en medio del miedo. Se lo llevó a su habitación y no lo soltó en todo el fin de semana. Cada noche leía en secreto bajo la manta con una linterna, como si tuviera en sus manos un tesoro escondido. Al tercer día, Clara se acercó a su abuelo en el desayuno. Estaba emocionada con el libro en las manos. «Abuelo, tienes que leer esto. Es increíble». Don Ramiro apenas levantó la vista de su periódico. «¿Dónde encontraste eso?», preguntó sin mucho interés. «En tu escritorio». Estaba con unos papeles viejos. «Me encanta. La protagonista de uno de los cuentos se parece a mí. Es valiente, pero también tiene miedo». El millonario sonrió con condescendencia y le dijo que ya vería si tenía tiempo. Esa tarde, por insistencia de Clara, don Ramiro hojeó el libro. Pensó que sería una pérdida de tiempo, algo infantil, pero al leer el primer cuento se detuvo. Era sobre una niña que vivía en una casa pequeña, que encontraba portales mágicos en las grietas de la pared. A medida que avanzaba, sus ojos se fruncieron. Había algo en esas palabras que no podía ignorar. Seguía leyendo y, sin darse cuenta, había pasado una hora. El libro lo había atrapado. No entendía cómo un texto tan emotivo, tan lleno de sensibilidad y sabiduría, había llegado a sus manos sin nombre de editorial, sin firma. Buscó en la portada y en la última página encontró una dedicatoria escrita a mano para los que sienten sin ser vistos. Con amor, Sofía Ríos. El nombre le pareció familiar. Lo repitió en voz baja. Entonces una imagen cruzó su mente. Recordó a la niña del vestido sencillo, con voz temblorosa, que se le había acercado en la feria, la misma que había humillado sin piedad. Por primera vez en años, don Ramiro sintió vergüenza. Recordó las risas, los comentarios burlones, la forma en que le arrebató el libro. Se levantó bruscamente y fue a su despacho. Revisó los archivos del evento, las listas de participantes, pero no encontró el nombre de Sofía. No estaba registrada en ningún programa oficial. Eso lo desconcertó aún más. ¿Cómo había llegado al evento? ¿Quién era esa niña? ¿Cómo podía escribir de esa manera? En su mente comenzaron a formarse preguntas que no lo dejaban en paz. ¿Y si había cometido un error imperdonable? ¿Y si había destruido el sueño de una verdadera escritora? Tomó el teléfono y pidió a su asistente que averiguara todo lo posible sobre una niña llamada Sofía Ríos. Le urgía encontrarla. Su voz ya no tenía el tono arrogante de siempre. Ahora sonaba diferente. Había una mezcla de culpa y urgencia en cada palabra. Mientras tanto, yo seguía en mi habitación mirando el techo, sin saber que algo estaba empezando a moverse a mi favor. El mundo seguía girando allá afuera, indiferente a mi tristeza. Pero las palabras que yo había escrito, esas que pensé que nadie leería, habían llegado al corazón de alguien.
y ese alguien estaba dispuesto a cambiar el rumbo de lo que parecía perdido. No podía imaginar que la historia que me partió en dos estaba por comenzar a reconstruirse, ni que quien me había hecho sentir invisible estaba a punto de convertirse en el primer testigo de mi luz. Porque a veces lo que parece un final es solo el principio disfrazado, y mi principio estaba más cerca de lo que jamás soñé. Durante los días siguientes, la vida en casa siguió su curso, pero dentro de mí todo estaba detenido. Me levantaba, iba a la escuela, hacía las tareas, pero todo lo hacía en modo automático, como si estuviera desconectada del mundo. Mis profesores notaron que ya no participaba como antes. Ya no llevaba mis cuentos al aula ni me ofrecía para leer en voz alta. Incluso mis amigas me preguntaban si estaba bien, y yo solo respondía con un encogimiento de hombros. No quería hablar de lo que había pasado. Era como si, al ponerlo en palabras, se volviera aún más real. Mi mamá trataba de animarme, pero yo evitaba las conversaciones largas. En la cena, cuando me preguntaban cómo me había ido en la escuela, decía que bien, aunque por dentro sentía un vacío que no sabía cómo llenar. Una noche, intentó darme uno de sus discursos sobre no rendirse y seguir adelante, pero le pedí que no lo hiciera. No porque no creyera en sus palabras, sino porque ya no podía escucharlas sin romperme. Ella entendió, me acarició el cabello en silencio y me dejó sola con mis pensamientos. Guardé mis cuentos en una caja debajo de la cama. Esa caja, que antes era mi orgullo, se convirtió en un recordatorio de mi fracaso. Cada vez que la veía, mi estómago se encogía. Me prometí que no la abriría más, que mejor era concentrarme en cosas normales, como los deberes, los juegos o la televisión. Pero ni siquiera esas cosas me traían alegría. Algo se había apagado en mí y no sabía cómo volver a encenderlo. Una tarde de sábado, mi papá me pidió que lo acompañara al taller. Quería que lo ayudara a lijar unas piezas de madera para una mesa que estaba construyendo. Acepté solo para salir de casa. Mientras trabajábamos en silencio, me miró de reojo y me dijo que sabía que yo estaba sufriendo, pero que a veces los golpes más duros eran los que más nos enseñaban. Me habló de cuando fue rechazado por su primer empleador y de cómo ese rechazo lo obligó a abrir su propio taller. Sus palabras me tocaron, pero aún así, sentía que mi herida era distinta, más profunda. Esa noche me quedé despierta hasta tarde mirando el techo. Pensaba en don Ramiro, en su risa, en el momento exacto en que arrancó mi libro de mis manos. Volvía a ver esa escena una y otra vez, como si estuviera grabada en mi cabeza. Me preguntaba por qué había sido tan cruel, por qué alguien con tanto poder sentía la necesidad de humillar a una niña, y sobre todo, por qué nadie había hecho nada para detenerlo. Ese pensamiento me dolía más que la humillación, el silencio de los demás. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, don Ramiro recibía una llamada de su asistente. Había encontrado una pista sobre mí. Al parecer, una niña con ese nombre asistía a una escuela pública en las afueras. No había registros oficiales en la feria, lo que confirmaba que yo no estaba invitada. Él pidió que agendaran una visita con la directora del colegio. Quería hablar con ella personalmente. Sentía que tenía que enmendar lo que había hecho, aunque no sabía por dónde empezar. Cuando llegó a mi escuela, todos se sorprendieron. Nadie esperaba ver a un hombre como él en un lugar como ese. Llevaba su traje impecable y su sonrisa forzada. La directora lo recibió en su oficina y después de unos minutos de conversación lo acompañó a mi aula. Yo estaba resolviendo ejercicios de matemáticas cuando escuché el ruido en la puerta. Al levantar la vista y verlo allí, sentí un golpe en el pecho. No podía creerlo. ¿Qué hacía ese hombre en mi escuela? La directora me pidió que saliera con ellos. Caminé en silencio hasta su oficina sin entender nada. Don Ramiro me miraba como si buscara algo en mi rostro.
Me pidió que me sentara. Su tono era distinto, más suave, casi nervioso. Me dijo que había leído mi libro, que le había llegado al alma, que no sabía cómo había sido capaz de hacerme lo que hizo. Yo no respondí. No sabía si gritarle, llorar o salir corriendo. Me dijo que quería disculparse, que sabía que había destruido un momento importante para mí, que no esperaba que lo perdonara, pero que quería hacer lo correcto. Me preguntó si tenía más cuentos, si seguía escribiendo. Le dije que no, que después de lo que pasó, no volvía a escribir una sola palabra. Vi cómo su rostro cambiaba. Era como si mis palabras lo hubieran golpeado más fuerte que cualquier grito. Entonces me ofreció algo que me dejó sin palabras. Quería organizar una nueva feria, pero esta vez para jóvenes escritores. Me propuso que yo fuera la invitada especial, que presentara mi libro delante de todos, que esta vez el escenario sería mío. Yo lo miré sin saber qué decir. Parte de mí quería rechazarlo. Otra parte, más profunda, se encendía poco a poco con una chispa de esperanza. Me dijo que no tenía que decidir en ese momento, que lo pensara. Me dio una tarjeta con su número personal y se despidió. Cuando salí de la oficina, sentí que el mundo había cambiado de color. No era perdón lo que buscaba, sino justicia. Y tal vez, solo tal vez, esa oportunidad podría devolverme algo de lo que me había sido robado. Pero aún no estaba lista para decidir. Tenía que buscar dentro de mí la fuerza que creía perdida. Esa noche volví a abrir la caja debajo de mi cama. Saqué el cuaderno, acaricié la portada y lo abrí con manos temblorosas. Leí la primera historia en voz baja, como si fuera un hechizo. Y por primera vez en semanas sentí que mi voz todavía estaba ahí, esperando ser escuchada. Algo dentro de mí comenzaba a despertar, porque aunque todavía no lo sabía, estaba a punto de volver a escribir mi historia desde el principio. No dormí esa noche. Me quedé despierta, sentada en la cama, leyendo mis propios cuentos como si fueran de alguien más. Cada palabra me sonaba diferente. Tal vez era el tiempo que había pasado, o tal vez era esa chispa que empezaba a encenderse de nuevo dentro de mí. Había algo que me decía que todavía no era el final, que mi historia aún no había sido contada completamente. Y aunque el miedo seguía allí, la curiosidad de ver qué podía pasar si me atrevía de nuevo empezaba a ganarle la batalla al dolor. Al día siguiente, llevé mi cuaderno a la escuela, pero no se lo mostré a nadie. Lo llevé como quien lleva un amuleto, un recordatorio de lo que soy. Durante la clase de lengua, mientras la maestra explicaba los tipos de narradores, yo garabateaba nuevas ideas en los márgenes de mi libreta. Ideas que venían como susurros, tímidas pero insistentes. Casi sin darme cuenta, comencé a escribir otra vez. No era un cuento, era más bien una conversación entre mi corazón y el papel. Esa misma tarde, don Ramiro volvió a contactarme. Me envió un mensaje directo desde su número personal. Me decía que había reservado un salón en un centro cultural importante y que quería organizar un evento para presentar mi libro, que no sería una feria como la anterior, sino algo íntimo, centrado en mí y en mi historia. También me pidió permiso para invitar a periodistas, editores y otros escritores. Quería que todos supieran quién era Sofía Ríos. Leí el mensaje muchas veces antes de responder. Le dije que necesitaba pensarlo, y era verdad. No porque no quisiera, sino porque temía que todo fuera una trampa, una forma de limpiar su imagen y no realmente de reconocer mi valor. Le pedí tiempo y él lo respetó. Mientras tanto, hablaba con mi mamá todas las noches. Ella me decía que la vida rara vez daba segundas oportunidades, pero que cuando lo hacía, había que saber reconocerlas, que no se trataba de él, sino de mí, de recuperar lo que me habían quitado. Días después, tomé una decisión. Le respondí a don Ramiro y acepté su propuesta, pero con una condición.
Yo escribiría un nuevo cuento especialmente para esa presentación, uno que contara mi historia, sin disfrazarla. No quería fingir que nada había pasado. Quería que todos supieran lo que viví, lo que sentí y cómo logré levantarme. Él aceptó sin dudar. Me dijo que eso era exactamente lo que el mundo necesitaba escuchar. Pasé una semana escribiendo día y noche. Cada palabra era como un paso más hacia mi propia sanación. Lloré mientras escribía, pero también me reí. Me descubrí recordando detalles que había olvidado. Descubrí que, a pesar de todo, aún amaba escribir. Cuando terminé, sentí una paz que no había sentido en semanas. Era como si una parte de mí, rota desde la feria, se hubiera unido de nuevo. Y lo más importante, no escribí para él ni para el público. Escribí para mí. El día del evento llegó. Me desperté temprano, nerviosa pero decidida. Mi mamá me ayudó a elegir un vestido bonito, nada extravagante pero especial. Me hizo 2 trenzas y me dijo que me veía como una autora de verdad. Cuando llegamos al lugar había más gente de la que esperaba. Cámaras, fotógrafos, escritores reconocidos. Todo estaba decorado con copias de la portada de mi libro. En el centro del escenario, una mesa con un micrófono y una silla con mi nombre. Vi a don Ramiro de lejos, conversando con algunos invitados. Cuando me vio, se acercó. Su mirada ya no era arrogante. Me dio la mano y me agradeció por haber aceptado. Me dijo que había leído mi nuevo cuento y que lo había conmovido profundamente. Me ofreció presentarme él mismo, pero le pedí que no lo hiciera. Quería que mis palabras hablaran por mí, y él respetó eso también. Cuando subí al escenario sentí un temblor en las piernas, pero al ver los rostros atentos y al tener el cuaderno en mis manos, el miedo comenzó a desvanecerse. Tomé aire y empecé a leer. Mi voz al principio era baja, pero con cada párrafo ganaba fuerza. Conté todo: la ilusión, la humillación, la tristeza y la chispa que volvió a encenderse. No oculté nada. Cada frase era una herida abierta que decidí mostrar con orgullo. Cuando terminé hubo un silencio profundo. Luego, un aplauso. Lento al principio, luego fuerte, largo, cálido. Algunos se pusieron de pie. Vi lágrimas en los ojos de varias personas. Mi mamá me abrazó entre bastidores, emocionada. Don Ramiro subió al escenario y pidió hablar. Tomó el micrófono y, frente a todos, dijo que me debía más que una disculpa, que mi historia le había enseñado más que años de experiencia en el mundo editorial, que había cometido un error imperdonable, pero que esperaba que ese día fuera el primer paso para corregirlo. Y entonces ocurrió algo que nunca imaginé. Varios editores se me acercaron para pedirme una reunión. Dijeron que querían publicar mi libro. Uno de ellos incluso me ofreció un contrato en ese mismo momento. Yo no entendía bien lo que pasaba. Todo era tan rápido, tan surreal. Pero dentro de mí sentía una calma hermosa. Esa calma que llega cuando sabes que hiciste lo correcto, que seguiste tu verdad sin importar los obstáculos. En los días siguientes, los medios comenzaron a hablar de mí. Me llamaban la niña autora, la voz invisible que ahora brillaba. Recibí mensajes de otras niñas como yo, que me decían que también escribían, pero que tenían miedo de mostrarse. Les respondí a todas. Les dije que no dejaran que nadie les arrancara su voz, que a veces el mundo intenta hacernos pequeñas, pero nuestras palabras pueden hacernos gigantes. Volví a mi escuela con una sonrisa. Mis compañeros me miraban con admiración. Mis profesores me felicitaron. Y lo mejor, volví a escribir todos los días. No por fama, no por contratos, por amor a las historias. Porque entendí que nadie puede quitarte lo que eres si tú no se lo permites. Y aunque todavía quedaba mucho por vivir, sabía que lo peor ya había pasado. Que había atravesado la tormenta y había encontrado mi voz. Los días que siguieron fueron como vivir dentro de un sueño. Todo había cambiado
Y sin embargo, yo seguía siendo la misma. Sofía Ríos, la niña del cuaderno cosido a mano, ahora tenía entrevistas, propuestas de editoras y gente que la miraba como si siempre hubiera sido importante. Pero dentro de mí, el recuerdo de aquella humillación todavía ardía. No como una herida abierta, sino como una cicatriz que me recordaba quién era y lo que había superado para estar donde estaba. Una mañana recibí una invitación para visitar una editorial muy reconocida en el centro de la ciudad. Me ofrecían publicar una edición profesional de mi libro, con ilustraciones y distribución nacional. Cuando entré en ese edificio de techos altos y paredes cubiertas de libros, sentí que por fin estaba donde debía estar. Me mostraron cómo funcionaba el proceso editorial, me presentaron a diseñadores, correctores y a la directora general. Todos me trataban con respeto, como si mis palabras fueran oro. Pero lo que más me sorprendió fue que todos sabían quién era. Me contaron que mi historia había tocado a mucha gente, que la forma en que me levanté después de la humillación se había vuelto un símbolo. Habían recibido miles de mensajes de apoyo, cartas de jóvenes lectores, incluso peticiones para que mi cuento especial se incluyera en libros escolares. Era abrumador, pero también hermoso. Por primera vez sentí que mi voz ya no estaba sola. Don Ramiro, por su parte, no se alejó. Me seguía escribiendo, preguntándome cómo iba todo, si necesitaba algo, si podía ayudar en algo más. Incluso organizó una colecta para mi escuela y donó una biblioteca entera con libros nuevos. Algunos pensaban que lo hacía por culpa, otros decían que era estrategia para limpiar su imagen. Pero yo decidí ver más allá. Lo que él hizo fue cruel, sí. Pero también vi cómo se transformaba, cómo escuchaba, cómo aprendía a pedir perdón. Un día, él me llamó y me pidió algo especial. Quería que lo acompañara a un evento en un barrio humilde, donde iba a presentar un nuevo proyecto de becas para jóvenes escritores. Me dijo que había aprendido que el talento no siempre vestía de traje ni tenía apellidos conocidos, que quería asegurarse de que nunca más una Sofía se sintiera invisible. Dudé, lo confieso, no sabía si debía aceptar, pero mi mamá me dijo que a veces la mejor forma de sanar es ayudar a que otros no sufran lo mismo. Acepté. Ese día, llegamos a un centro comunitario lleno de niños y niñas con cuadernos en las manos, igual que el mío. Don Ramiro habló primero. Fue breve, pero sincero. Luego me presentó como invitada especial. Caminé hasta el micrófono con el corazón latiendo fuerte. Vi sus ojos brillantes, las miradas llenas de esperanza. Y les conté mi historia. No la parte del éxito, sino la parte del dolor, del miedo, de la rabia. Les conté cómo había querido rendirme, cómo guardé mis cuentos debajo de la cama y cómo un libro olvidado cambió todo. Cuando terminé, muchos niños se acercaron a abrazarme. Me mostraban sus dibujos, sus cuentos, sus sueños. Una niña me entregó una hoja doblada con un poema. Me dijo que lo había escrito para mí. Lo leí en voz alta y casi lloro. Decía que ahora sabía que sus palabras también valían. Ese fue uno de los momentos más felices de mi vida. Más que cualquier contrato, más que cualquier aplauso. Porque entendí que había encontrado algo más grande que la fama. Había encontrado un propósito. Con el paso de los meses, el libro fue publicado. La portada era una versión digital de mi ilustración original, con mi nombre bien grande. Cuando lo tuve en mis manos, sentí que cerraba un ciclo. Que esa niña que fue rechazada ahora podía abrazar a su yo pasado y decirle, «Lo lograste». Hicimos varias presentaciones, firmé autógrafos, respondí preguntas, pero siempre decía lo mismo, este libro no es solo mío, es de todos los que sueñan y no se rinden. En casa, las cosas también cambiaron. Mi papá construyó una pequeña estantería para mis libros. Mi mamá volvió a dar clases con una energía nueva,
usando mis cuentos para inspirar a sus alumnos. Incluso mis vecinos comenzaron a verme de otra manera, no como la niña callada que escribía en los recreos, sino como un ejemplo de lucha. Pero yo no dejaba que eso se me subiera a la cabeza, porque sabía lo que costaba llegar ahí, y no quería olvidar nunca de dónde venía. Una tarde, mientras organizaba mi escritorio, encontré la primera copia de mi libro, esa que don Ramiro me había arrebatado. Estaba arrugada, con la portada manchada, pero seguía siendo hermosa. La abrí y sentí una punzada en el pecho. Allí estaban mis historias, intactas, esperándome, y entendí que ese libro, ese objeto tan frágil, había sido más fuerte que cualquier burla, que cualquier desprecio, porque contenía algo que no se puede romper, la verdad de mi voz. Decidí enmarcar esa copia y ponerla sobre mi cama, para recordarme cada día que incluso los comienzos más duros pueden llevar a caminos maravillosos. Y para recordar que cada vez que alguien me diga que no puedo, mi respuesta será siempre la misma. Observa cómo lo hago. Porque a veces, la autora olvidada es la que escribe las historias que el mundo nunca supo que necesitaba. Hoy, cuando miro atrás, no veo a una víctima, sino a una guerrera. Lo que empezó como una burla pública terminó siendo el inicio de algo mucho más grande. Mi voz fue escuchada, mis palabras viajaron más allá de lo que imaginé, y mi historia inspiró a otros a no rendirse. Aprendí que el dolor puede ser el primer capítulo de un libro poderoso y que nadie tiene el derecho de apagar nuestros sueños. Si tú también llegaste hasta aquí, me encantaría que dejaras un comentario diciendo «Yo creo en mi voz» para saber que leíste hasta el final. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir más historias como esta. Tu apoyo hace que más voces puedan ser escuchadas.